¿Qué tal, cubileros? ¿Estáis preparados para viajar a una época salvaje? Espero que sí, porque el que os he preparado hoy es uno de esos intensos vídeos que están cargados de anécdotas y emoción que conviene de vez en cuando tratar para, entre otras cosas, desmitificarlo. Pues creo que hay pocas etapas en la historia más reflejadas y sobre todo estereotipadas en la cultura popular, especialmente el cine, que la conquista del lejano y salvaje oeste americano, donde los bandidos, los indios o los sheriffs se convirtieron en clara seña de identidad. ¿Preparados, forasteros? Pues agarrad bien las alforjas, porque allá vamos. Bien, para empezar debéis saber que todo este asunto tiene un comienzo, el cual se sitúa en los inicios del siglo XIX, cuando unos jóvenes de Estados Unidos, pues apenas tenían 30 años de existencia, comenzaron su expansión hacia el oeste de Norteamérica con el fin, lógicamente, de ampliar sus fronteras para llegar a las costas del Océano Pacífico. Como resulta lógico, este avance no fue algo sencillo, sobre todo por lo inhóspito de algunos territorios y las propias dificultades que implicaba una empresa de tal calibre. En este sentido, debéis saber que a inicios del ya mencionado siglo XIX, la frontera occidental de los Estados Unidos estaba marcada por la línea que delimitaba el famoso curso del río Mississippi, frontera que limitaba con el vasto territorio conocido como Luisiana, que por aquel entonces, tras habérsela arrebatado a España, pertenecía a la Francia de Napoleón. Un personaje que, ante la imposibilidad de ejercer un control efectivo sobre el mismo, pues tomó la drástica decisión de vendérselo, vendérselo en el año 1803 a los estadounidenses por una módica cifra, 15 millones de dólares. De esta forma, de golpe y porrazo, Estados Unidos ganó más de 2 billones de kilómetros cuadrados, es que se dice pronto, iniciándose lo que se conoce históricamente como la conquista del oeste. Ya que sí, los territorios de Luisiana eran ya yanquis, pero había que ocuparlos efectivamente para que el control sobre los mismos fuese un hecho. Así pues, los primeros exploradores que partieron hacia allí fueron los llamados pioneros, destacando de entre todos ellos la expedición liderada por los veteranos militares Meriwether Lewis y William Clark. Y tras esto, ¿cómo consiguieron hacerse con California, con Texas? Pues por aquellas fechas pertenecían a Españita, concretamente al Virreinato de Nueva España, una entidad política que, eso sí, desapareció tras la consecución de la independencia de México en septiembre de 1821. Un año, 1821, en el que la propia España, siguiendo el ejemplo francés, para sacar unas buenas perrucas ante la maltrecha situación de la hacienda pública de Fernando VII, pues decidió hacer efectiva la venta de Florida a los estadounidenses por 5 millones de dólares, que eso sí, jamás fueron cobrados. Sí, nos hicieron un simpa muy épico. Pero bueno, volviendo al momento de la emancipación mexicana, que es lo que nos interesa, algunos territorios que formaban el ya extinto Virreinato de Nueva España, como Texas, pasaron a control del recién nacido México. Sin embargo, este territorio se independizó de ese país en 1835. Sí, he dicho se independizó. Y como tal, se constituyó una república independiente que se mantuvo así durante casi una década. Sí, Texas fue una república independiente, a que muchos no lo sabíais. No obstante, otros territorios limítrofes, como Nuevo México o California, seguían perteneciendo a los mexicanos. Por lo que Estados Unidos, que tenía claras intenciones de expandirse por allí, pues tomó la drástica decisión de declarar la guerra a sus vecinos, a México, con el fin de derrotarlos y hacerse de este modo con el control de esos ansiados territorios. Algo que se hizo efectivo tras la victoria militar yanqui que llevó a la firma del llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo de febrero de 1848, por el cual se reconocía oficial e internacionalmente la soberanía estadounidense sobre esos lugares, estableciendo el conocido como Río Bravo como nueva frontera entre ambas naciones, y siendo este el momento, por tanto, en el que los Estados Unidos consolidaron a grandes rasgos las fronteras que todos conocéis hoy en día. Y es que tras arrebatarle California a México, se produjo una auténtica euforia migratoria hacia esos nuevos territorios, vistos por muchos como un lugar plagado de oportunidades donde mejorar y tener una vida mejor. De hecho, en este enorme movimiento de personas tuvo mucho que ver la llamada y famosa fiebre del oro, sobre la que alguna vez seguro que vosotros habéis escuchado algo. Es que si no lo habéis escuchado, ya está metido en una cueva. Pues este asunto tuvo su origen precisamente el mismo año en el que California pasó a manos estadounidenses, ya que se difundió la noticia, probablemente exagerada, de que en algunos territorios de ese estado de California, especialmente los que rodeaban algunas ciudades como la maravillosa San Francisco, eran ricos en minas de oro. Un metal realmente precioso y preciado en la época que, de ser encontrado, podía hacer asquerosamente rico al afortunado
o afortunada que diese con él. Aunque con esto surge una pregunta: ¿había oro de verdad o era todo un bulo? Pues a ver, oro había, pero quizás mucho menos del que se creía. En este sentido, la fiebre comenzó en los alrededores del pequeño pueblo minero de Coloma, cuando un inmigrante suizo de nombre John Sutter encontró varias piedras de este metal cerca de su aserradero. Evidentemente, la noticia de este hallazgo corrió como la pólvora en el lugar, difundiéndose en apenas unas semanas y meses por todo Estados Unidos, haciendo que miles y miles de personas tomasen la decisión de dejarlo todo, todito, y trasladarse hasta California y sus alrededores para probar suerte y, con fortuna, hacerse de oro. Y nunca mejor dicho. Este grupo de buscadores de fortuna fue conocido como el de los 49ers, en referencia al año al que llegaron. Es decir, en 1849, 49, 49, bueno, ya sabéis. Y la forma de hacerlo fue de dos maneras: en barco, rodeando el continente, pasando por el Cabo de Hornos, o, por supuesto, cruzando el país de este a oeste, a pie o a caballo, a través de las duras y peligrosas llanuras y cordilleras centrales, en las icónicas caravanas, cuya imagen también ha sido inmortalizada la de Dios de veces, especialmente en las películas del género western. Curiosamente, estos inmigrantes que llegaron a California en busca de oro no fueron solo estadounidenses, ojo, ya que la presencia de ríos y minas plagadas de este metal, pues llegaron a todos los continentes, desde los cuales, ojo lo que os voy a decir, se organizaron expediciones para ello. Fue en ese momento, por ejemplo, cuando personas procedentes de Europa, de Asia, de América Latina e incluso de Oceanía comenzaron a arribar a territorios californianos con el sueño de enriquecerse y vivir una vida llena de lujos y comodidades. Y tras explicaros esta movida, pues seguramente os estáis preguntando también: ¿y qué es de los sheriffs, de los bandidos o los indios? Porque creo que la gran mayoría de la gente, cuando escucha hablar del oeste americano, del Far West, piensa en esos personajes irremediablemente. Pues mirad, de los indios, o mejor dicho, de los nativos americanos, creo que son de los primeros de los que hay que hablar, ya que estos, pintados casi siempre como los malos o los antagonistas en muchas de las películas del oeste, hay que decir que eran los auténticos habitantes de estas tierras desde tiempos remotos. Aunque parezca una obviedad y una tontería decir esto, hay que recalcarlo mucho. Además, la imagen peyorativa que de ellos hubo durante largo tiempo respondió a la necesidad de las autoridades estadounidenses de crear un sentimiento de pertenencia a la nación frente a un enemigo común entre la población blanca, que en aquellos tiempos estaba tremendamente influenciada por las teorías de superioridad racial, como es el caso del darwinismo social. En ese sentido, debéis tener presente que se tiene la constancia de la presencia de grupos humanos habitando Norteamérica desde hace al menos 30.000 años, que se dice pronto. Unos grupos de los que descienden todas las tribus nativas que los colonos europeos primero y luego los propios norteamericanos después se encargaron de desplazar o, en el peor de los casos, exterminar. Es más, desde finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se empezaron a firmar tratados con diferentes tribus para que, ante la expansión blanca, pues ellos se desplazasen a otras tierras a vivir, abandonando las que llevaban cientos de generaciones haciéndolo. Como os imaginaréis, esta situación, que les perjudicó enormemente, sobre todo a nivel social, se agudizó cuando muchos de estos indígenas se negaron, como también es lógico, a abandonar forzosamente sus tierras, enfrentándose y defendiéndose de las autoridades gubernamentales utilizando la fuerza y la violencia. Un fenómeno que provocó la aparición en escena del llamado Séptimo de Caballería, cuya marcha de carga se hizo realmente popular y que fue triste protagonista de numerosas incursiones contra poblados y asentamientos de tribus, como por ejemplo los Sioux, los Cherokees o los Cheyennes, que se saldaron con cientos de víctimas mortales. Llegando con todo esto a una conclusión bastante obvia, y es que estos pueblos nativos fueron las mayores víctimas de todo este proceso, que en la gran mayoría de los casos los ha abocado a vivir desde entonces recluidos, entre comillas, en reservas, donde la pobreza y las adicciones, especialmente al alcohol, se están convirtiendo en la puntilla que los está sentenciando poco a poco a desaparecer. Y en cuanto a los bandidos y a los sheriffs, el origen de muchos de estos agentes de la ley, como los propios sheriffs o otros como los marshals o los rangers, está precisamente en esta época. Y es que ante la llegada de cantidades ingentes de personas al oeste y sobre todo la proliferación de nuevos pueblos y ciudades, con sus famosos bares conocidos como saloons, así como nuevas infraestructuras muy importantes, sobre todo de comunicaciones como los ferrocarriles o también las minas, mantener la seguridad y el orden se hizo cada vez más necesaria. Es más, en los primeros tiempos, muchos de los pioneros y los buscadores de oro de los que os he hablado, que llegaban al lugar, lo hacían armados con revólveres o rifles para defenderse, si era preciso, de los bandidos o asaltantes que intentasen arrebatarles sus pertenencias. Por ese motivo, ante la gran inseguridad
que se empezó a vivir en la zona y sobre todo la proliferación de personas armadas hizo que muchos pueblos, por votación popular, ojo, votación popular, sus habitantes decidiesen crear la figura del sheriff, eso sí, con un único fin: defender y proteger sus intereses particulares. Sí, lo sé. ¿Que al sheriff lo elegían los vecinos del pueblo? Puede sonar chocante, pero así era. Y normalmente, tras ser elegido, el periodo de desempeño de su cargo duraba 4 años, si no se lo cargaban antes, claro. En este sentido, las referencias más antiguas a este icónico cargo policial datan de 1823 y 1824, aunque su época dorada en cuanto a importancia y peso social la vivieron a partir de las décadas de los 60 y 70 del siglo XIX, momento en el que, paralelamente, aparecieron también en el oeste americano sus principales némesis, los bandidos y atracadores, los cuales en muchas ocasiones se convirtieron en auténticas celebridades a nivel nacional a pesar de ser violentos ladrones y asesinos. De hecho, es que parecían pues, lo que conocemos hoy como estrellas del rock. Y es que a la vez que el oeste prosperaba al calor de los hallazgos mineros y el crecimiento económico de las ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Sacramento, fueron muchas las personas las que optaron por la vía de la delincuencia como forma fácil de ganarse la vida. Unos actos que fueron magnificados en muchas ocasiones por la prensa de la época y que ayudaron a forjar esa imagen del Far West como un lugar salvaje, incontrolable y violento. Pues estoy hablando de personajes como Billy el Niño, Butch Cassidy o Jesse James, que estoy casi seguro de los que habréis oído hablar alguna vez. Y es que sus famosos atracos a bancos, trenes y diligencias, así como su intensa pero también corta vida delictiva, ayudaron a construir sobre ellos numerosas leyendas e historias que los llevaron a transformarse en iconos de toda una época. Es más, sobre esta etapa, Hollywood se encargó de crear incluso un género concreto, como ya he dicho antes, que se conoció como western, donde se rodaron películas sobre todos estos personajes que hemos ido descubriendo. En este sentido, pues debo confesaros que soy un gran fan del maestro Ennio Morricone, ya que su música es muy especial para mí. Y es que El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, protagonizada por el mítico Clint Eastwood, es mi favorita sin lugar a dudas. Es que lo pienso. Y esa escena en la que empieza a sonar la famosísima melodía del éxtasis del oro, mientras el feo Tuco excava en el cementerio buscando el botín de miles y miles de dólares, es pura historia del cine, se me pone la piel de gallina. ¿Y vosotros tenéis alguna peli favorita sobre esta etapa? Dejádmela en los comentarios, porque hay para aburrir. Y con esto llegaríamos al final del vídeo de hoy. La verdad es que este es un tema que tenía muchas ganas de tocar en el cubil y creo que se me ha notado, ¿no? Es una etapa realmente apasionante, yo lo considero así, pues tiene tantas historias y tiene tanta mística detrás, pues que merecía la pena, de alguna forma, traerla al canal. Dicho esto, si os ha gustado, pues no olvidéis apoyarlo con vuestro like y sobre todo compartiéndolo en vuestras redes. Que los suscriptores generéis tráfico con estos vídeos es vital para que YouTube lo siga recomendando y lo haga llegar lejos. Confío en todos vosotros. Deciros que gracias por estar una semana más al otro lado. Un abrazo a todos vosotros. Aquí Peter. Chao.